no sé qué pasa. Pero ahí estamos. Hoy día continuamos con el Salmo 119, la enseñanza del Salmo 119. Hemos aprendido bastante, creo, del Salmo 119. Hoy día voy a utilizar un método un poco diferente del Salmo 119. ¿Se acuerda? Al principio dijimos que el Salmo 119 eran 176 estrofas, 176 versículos, dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada una. En cada estrofa siempre se va a mencionar un sinónimo de la palabra de Dios. Puede ser tu palabra, tus mandamientos, tus testimonios, tus dichos. Puede ser diferentes maneras que más adelante, en otra parte de este estudio, lo vamos a resaltar y cuál es el significado de cada uno. Y también dijimos que hay una conducta que debemos tener con respecto a la palabra de Dios. Y eso traería como consecuencia una bendición o algo que el Señor reafirma en nuestros corazones. Ahora, déjenme hablar de algo que siempre toca el Salmo 119 y son temas, diferentes temas de nuestra vida. Voy a volver a repetir más o menos lo que pensamos del Salmo 29, lo que hemos hecho en estudios. 119 he dicho, ¿o qué he dicho? 29. 129 dije, ay Marisol, 119. En el Salmo 119 lo que sabemos es que lo leemos completamente, las 22 estrofas, y es una lectura continua que aprendemos. Le dije bien claro que por la manera diseñada que es, que todas las partes como Aleph, Bet, que son el abecedario hebreo, cuando toca esa letra, digamos hoy día vamos a estudiar Gimel, Dalet, He, Bau y Zain. Significa que todos los versículos que usted ve empiezan con esa letra. Por supuesto que no lo podemos hacer en español, no lo podemos hacer en castellano. Lo propio es decir castellano, no español. No lo podemos hacer en castellano porque al traducirlo pierde el sentido. Hay una teoría, hay una tradición que David escribió o utilizó este salmo para enseñarle el abecedario a Salomón y hacerlo sabio a Salomón. Por eso empieza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain. Pero en la parte que yo les expliqué, para mí la parte importante es digamos, cómo Dios actúa a través de su palabra para tocar lo más profundo de nuestro ser. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que un espada de filo? ¿Cómo puede hacerlo? Y el Salmo 119 es un ejemplo neurocientífico. Hace poco hay varios libros que uno tiene que leer. Siempre me preguntan cómo hago para llegar a tener su carrera, o sea, en neurociencia. Y yo le digo, el secreto es leer. No hay ninguna universidad que te lleve del principio al fin y te diga, acá tú eres neurocientífico o tú eres doctor en neurología o lo que sea. No hay universidad, porque la verdad es que tú aprendes después de la universidad y tienes que mantenerte leyendo continuamente. Uno de los grandes problemas que dicen que hay con la medicina es que los médicos están tan ocupados que no tienen tiempo de leer nuevas investigaciones, nuevo research. Y por eso el leer es muy importante. Ahora, último, en neurociencia ha salido un concepto que se llama el cerebro resiliente. El cerebro resiliente significa que es un cerebro que solo mismo, a través de la neuroplasticidad, a través de ejercicios, a través de sus actividades comunes y corrientes, se va renovando. Antes se creía que tú nacías con cierta cantidad de neuronas y todas morían ahí. Entonces, para mí es importante, es como, déjame explicar, yo siempre le repito eso. Cuando estaba en la universidad para estudiar para doctor, siempre tratábamos de encontrar al mejor, digamos, profesor, al que había escrito más, al que había hecho más cosas, tratábamos de encontrar. Pero a mí me daba siempre esto, porque yo conocí al Señor cuando comencé a estudiar esto, y decía, ¿por qué todas las personas comienzan a nombrar grandes estudiantes, grandes
investigadores y todas esas cosas, y no van de frente al creador del cerebro, al que diseñó el cerebro. No es que no se puede demostrar, que es una religión, que es una teoría, y una vez que tú crees en Dios se acabó la ciencia, porque todo lo asumes y todo. Bueno, tenemos algo, una herramienta, que es la palabra de Dios. No es una herramienta, es algo que tú puedes leer, es algo que tú puedes tocar, y todos lo pueden tener acceso a ellos. Y asumimos o asumo que el creador de nuestro cerebro, tengo que ponerme esto, perdón, no me había puesto esto. Asumo que el creador de nuestro cerebro tiene como herramienta su palabra. Su palabra es lo que nos ha dado a nosotros, pero en esa palabra debe haber cosas que nos ayudan para poder desarrollar. Ahora, recién, si ustedes pueden leer últimos libros, últimos descubrimientos en neurociencia, les puedo recomendar libros que lo puedan leer, y libros que no son creyentes, que no son cristianos, sino simplemente son investigaciones. Se ha descubierto que el leer, el estar en cosas abstractas, el poner atención, el dar, el comunicarse entre personas y todo, el ejercicio, el caminar, el andar, hace que tu cerebro sea resiliente y pueda soportar mucho los abates del tiempo. O sea, todas las cosas del tiempo y todo. Se ha descubierto personas con 90 y tantos años con una memoria increíble, como si fuera uno de 35 años. Se han hecho estudios sobre ellos y hay mucho de esto. Y por eso siempre mi punto en neurociencia, en la enseñanza de la palabra de Dios, ha sido esto, que al leer la palabra de Dios, el Señor trabaja de una manera increíble para ayudar tu cerebro profundamente. Es más, siempre les he dicho, les he puesto el caso de Bar Mitzvah en el pueblo judío, donde tienen que leer todo el Tenach. El Tenach es el Antiguo Testamento y los profetas, o sea, tienen que leer todo, y en un año, cuando son de 12 años a 13 años, ¿no? O sea, en 13 años ya reconocen lo que han hecho y hacen una fiesta o algo por el estilo. Pero pasan un año con el rabito. Por supuesto que ya con el tiempo, con la modernización y todo, hay algunos que lo han dejado de lado. Pero es un principio que ha habido bien profundo en esto del Bar Mitzvah. Ahora solamente la fiesta a veces ni siquiera tienen que ir a las escuelas de Bar Mitzvah y comenzar a leer. Pero este pueblo es el que ha dado más premios Nobel realmente a la humanidad. Y muchos piensan que es por la capacidad que estudian, y yo pienso que es por la dedicación a la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios trabaja en tu cerebro. Ahora, muchos me dicen, pero pruébalo, hazlo científicamente. Es difícil encontrar, miren, es difícil encontrar creyentes que hayan leído el Salmo 119 completo, y más que lo hayan meditado, y más que la palabra de Dios sea su delicia. Es muy difícil, porque nosotros queremos algo instantáneo. O sea, nunca andamos con Dios, pero cuando se nos complica la vida, quiero Dios, ¿no? Cuando las cosas no están bien, quiero Dios, en lugar de tener una relación constante con Dios. Bueno, cuando tienes una relación constante con Dios, Dios a través de su palabra va creando este cerebro resiliente. Ese cerebro, porque es abstracto, porque tienes que prestar atención, porque tienes que compartirlo, muchas cosas tienes que guardarlo. Y acuérdense que Alzheimer lo primero que ataca es la memoria. Y esas son las cosas que están recomendando hoy día en neurociencia, en neurocientíficos, doctores que han escrito mucho, que son las partes importantes para crear un cerebro resiliente. Hay una parte que destroza el cerebro totalmente. Y por eso hoy día quería hablar de esto, porque es una manera diferente de enseñar. Vamos a estudiar los 5 estrofas siguientes. La primera que estudiamos fue la Lef, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue? La Bet, ¿no es cierto? Y estudiamos eso. Y es bien importante porque ahora vamos a estudiar 5 más, como les dije en el estudio anterior. Y vamos a hacer el Gimel, Dalet, He, Bau y Zain. O sea, o Sein o Zain. Y la parte importante de esto es cómo Dios a través de su palabra nos habla de diferentes temas. Hay un tema que me interesa a mí mucho en esta época de ataques, esta época
tan dividido, porque Estados Unidos está bien dividido y hay ataques por un lado y ataques por otro lado. Apenas sale un presidente, tratamos de verlo, pues, si tiene, ¿cómo se llama? Si tiene Alzheimer, si no tiene Alzheimer, si tiene demencia, no tiene demencia, en lugar de tratar de orar por ese presidente que salga bien. O si sale el otro presidente que es una persona racista, una persona complejada y encima sale con Biblia, sale con todo y nosotros nos dividimos entre eso. La cosa es que Estados Unidos, que es donde yo vivo, está totalmente dividido, ¿no? En razas, en todo, y no paran, no paran. En lugar de ser humano, siempre quieren parar el racismo, pero en lugar de decir simplemente una persona, un ser humano, tienen que mencionar su raza, y así nunca la van a parar, ¿no? Ahora, es bien importante entender esto, ahora, porque todo esto trae siempre en este mundo, trae rechazos, trae ansiedad, uno se siente con oprobios terriblemente, se siente, y eso hace que su cerebro siempre esté en guardia. Y como tu cerebro está en guardia, no voy a tratar de hacer una clase pues, de neurociencia, pero tu cerebro en guardia va a producir unas sustancias, glucocorticoides o norepinefrina y epinefrina, que van a dañar no solamente tu cerebro, sino todo tu cuerpo y toda tu salud. Entonces, lo que trato de decir es que en este Salmo 119, que es una belleza, el Señor, al tú leerlo, va a entrar en tu subconsciente, en lo más profundo, en tu mente, aún sin darte cuenta, creo, va a entrar cosas y estrategias que te pueden ayudar a salir de esto. En esta parte, en estas 5 estrofas, yo decidí tomar esta conducta, estos ataques que nosotros tenemos constantemente y que lo pasan, porque veo niños, veo jóvenes, veo estudiantes como doctor y veo que tienen algo en común. Estas personas han sufrido de rechazo, de menosprecio, han sufrido de chismes, de mal habladurías y todas esas cosas. Casi eso solamente usted dirá, no solamente son los jóvenes, pasa en la iglesia, pasa en todas partes, donde una persona es rechazada, donde una persona es menospreciada y comienzan a levantarse uno al otro y comienzan a separar. Usted nunca va a ser libre de esto y va a causar problemas en usted. Y eso es lo que trata el Señor de decirte, que no te debe causar ningún problema. Pero te trata de dar la solución. En Gimel comienza a introducir este tema y dice bien claro en el verso 22, aparta de mí, Señor, el oprobio y el menosprecio. Es de las cosas más terribles. No tiene idea cuántas personas yo trato porque sus padres lo han rechazado, lo han despreciado. No tiene idea cuántos jóvenes ya 35, 40 años que están sumidos en adicciones simplemente porque en su niñez fueron rechazados, desarrollaron baja autoestima. Es algo terrible. Mire, podía estar toda la mañana hablando en clases de esto, si tuviera mis alumnos, en clases de esto, de cómo evitar esto, porque es lo peor que va a pasar tu hijo. Cuando alguien le hace bullying, cuando alguien lo desprecia, cuando alguien le hace rechazo, cuando alguien habla mal de él, los niños no saben cómo defender. Necesito algo seguro. La Biblia te aconseja que cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando guardas todos los hechos que Dios ha hecho, todas las cosas lindas que Dios ha hecho, entonces esa parte te va a ayudar a ti enormemente. Y vas a poder soportar cualquier oprobio o cualquier menosprecio que te hagan. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios es lo que ha hecho. Testimonios es cuando se refiere a lo que ha hecho, a lo que ha creado el Señor, como me ha ayudado anteriormente. Tus testimonios he guardado, he pensado y los guardo todas las acciones que tú has hecho, como libertaste de los egipcios, como nos diste de comer en el desierto, lo he guardado todo, Señor, lo he guardado, porque sé que tú siempre vas a cuidar de mí. Aun cuando estén haciendo oprobio contra mí,
aun cuando me estén menospreciando, aun cuando me estén rechazando, yo tengo la confianza en ti. ¿Por qué? Porque he guardado. Tengo en mi corazón todo lo que tú has hecho anteriormente. Tengo en mi corazón todos tus testimonios. En el verso 23 nos dicen del hablar mal. Te he dicho que nunca te vas a librar de eso. Acuérdate, como dicen mis amigos cubanos, tú no eres monedita de oro para que le gustes a todos. Y siempre por ahí te van a hablar, hasta te van a inventar cosas. Te van a inventar cosas y con maldad. Te van a inventar cosas con maldad. O sea, le digo, porque lo han hecho. Y lo han hecho dentro de la iglesia, lo han hecho dentro de la asociación, dentro de la denominación, dentro de todo, lo hacen lamentablemente y lo repiten. Parece que es el gozo repetir. Y por eso dice, personas con autoridad, príncipes, también se sentaron y hablaron contra mí. Personas que yo creía que eran, derechas, rectas. No, ellos también han hablado contra mí. Y tal vez es lo que más te duele. Cuando un colega habla mal de ti, cuando comienzan a esparcirse palabras de ti, de personas que tú crees que tienen autoridad, como un príncipe. Príncipe también se sentaron y hablaron contra mí. Ahora, ¿qué es lo que evita que esto me destroce y me haga daño? Es la meditación en la palabra de Dios. Cuando yo todos los días me acerco al Señor y medito en su palabra, me acuerdo de Él, pienso de Él, pongo mi mirada, pongo mi pensamiento en la palabra de Dios. Entonces ya aprendimos, ¿no? En estos tiempos donde este país de división, este país, pon algo de demócrata o pon algo de republicano en tu Facebook para que veas cómo te atacan, pero hasta príncipe, obispos y toda la élite espiritual te comienza a tirar con palo y te comienza a tirar con todo. Y tú crees y miras esto, caramba, no me han puesto el like, caramba, mira, me han dicho esto, me han hablado de esto. ¿Cómo hago para que no me evitar eso? Porque ahora hasta tenemos un like disorder, un trastorno de que no me pusieron que me gusta o si me gusta en Facebook. Por eso es cuando medito en la palabra de Dios. En primer lugar, cuando recuerdo todo lo que Él ha hecho, testimonios, todo lo que Él ha hecho en mi vida. En segundo lugar, cuando medito en tus estatutos. Medito en todo lo que me has dado, Señor. Y por eso la meditación es importante porque va de alguna manera u otra, que hasta ahora estamos estudiando, va a proteger tu cerebro, va a proteger tu mente y sobre todo va a proteger tu corazón. Nos dice que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y noche. Crecerá como un árbol así, se acerca al agua y da su fruto, su tiempo y todo lo que hace prosperará. Ese es el Salmo 1, por supuesto, pero es bien claro cómo puedo defenderme. Ahora, tu hijo va a enfrentar eso, entonces tú le debes exponer a tu hijo la palabra de Dios, explicarle la palabra de Dios y verás adelante cómo él sale adelante, porque siempre va a haber competencia en el trabajo, competencia en el colegio, competencia en la universidad, competencia en la iglesia, competencia en la asociación, competencia en la denominación, siempre va a haber competencia lamentablemente. La llamas solamente entre amigos, te invito solamente entre amigos y donde a ti te hacen oprobio, te rechazan o simplemente te menosprecian y nunca ni siquiera te dicen un saludo ni hola, ni nada por el estilo. Y los que tú crees que tienen autoridad y querían reconocer, al contrario, son los que más hablan mal de ti, ¿no? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Pero ¿qué es lo que evita que mi corazón se dañe, mi cerebro se dañe con amargura, con todo? Es guardar la palabra de Dios y meditar en tus palabras. Es bien importante. A veces no podemos evitar porque pensamos que el que era tu amigo te rechazó totalmente. El que era tu amigo ni siquiera se acuerda de ti. El que era tu amigo, el que tú creías que realmente andaba contigo, vivía contigo, compartías todo, ni siquiera, no sé, que tú ni siquiera sabes qué ha pasado, que le habrán metido algo, le habrán dicho algo, y como no entiendes porque realmente tu alma está pegada a ciertas personas, entonces tu alma comienza a destrozarse. La palabra de Dios en Dalet toca 2 puntos y dice bien claro que tienen relacionado con eso. Primero es, abatida hasta el polvo está mi alma. No puedo más. Aquel que era mi amigo no es mi amigo. Aquel que era mi amiga no es mi amiga.
aquel que estaba al lado mío ni siquiera sabe que yo existo. Mi alma, Señor, hasta el polvo, está abatida hasta el polvo, está mi alma. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? Y esa es una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Y por eso dice, vivifícame según tu palabra. Conforme vas leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, a pesar de todas las cosas que pasan realmente al lado tuyo, que tú crees desprecios, oprobios, personas que hablan mal de ti, a pesar de todo eso, y tu alma comienza a batirse, y dice abatirse hasta el polvo, hay algo que te vivifica, y es la palabra de Dios. Cuando tú meditas la palabra de Dios, entra en tu cerebro, entra en tu corazón y te levanta. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién? Nadie puede. Ese es el amor de Dios. Pero está escrito en su palabra, tú la meditas, tú te acuerdas y eso te va a vivificar realmente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios quiera que me pueda entender, porque ese es el Salmo 119. Usted lo medita, lo va leyendo y va a encontrar diferentes temas que puede ayudar en este momento a su vida. Usted no está solo. Todos lo pueden haber abandonado. A Jesús lo abandonaron todos, pero Él estaba con su Padre. ¿Y cuál era el secreto del Señor Jesús? La palabra. Él dijo bien claro, lo que habla mi Padre es su alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivifícame según tu palabra. En el verso 28 se nos dice algo parecido. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame. ¿Con qué te voy a sustentar, hijo? Susténtame con tu palabra. Conforme tú has leído tu palabra, suponte has meditado en el Salmo 119, vendrá a tu cabeza todas las cosas que el Señor ha sembrado en tu inconsciente y vendrá y te sustentará en esos momentos de oprobio, en esos momentos de menosprecio, en esos momentos en que tienes que aguantar los chismes de todo. El Señor te va a sustentar. Aunque es cierto que tu alma se está deshaciendo en ansiedad, el Señor es el que está a tu lado. Mira, todos pueden huir, pero el Señor nunca huirá de ti. Y cada lágrima derramada, el Señor está al lado tuyo. Cada punzada de dolor, el Señor lo siente porque está contigo. Qué hermoso es este salmo, ¿no? Y así son 176 versículos, ¿no? Dividido en 8 versículos cada uno, que nos da 22 estrofas. Y cada estrofa trae un mensaje increíble. Hemos leído Gimel, donde está el oprobio y el menosprecio, y es con guardar su palabra. Hemos leído del chisme, el príncipe también se sentaron y hablaron contra mí. ¿Cuál es la solución? Meditar en tu palabra. Hemos leído que tu alma está abatida. Ahora, ¿con qué te va a vivificar el Señor? Con su palabra. Pero se deshace mi alma en ansiedad. ¿Con qué te va a sustentar? Con su palabra. Dime si no es maravilloso. En los dos versos dicen, vivifícame, susténtame. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta? Tu palabra, tu palabra. Dime si Dios nos está tratando de decirnos algo al respecto en estos tiempos tan difíciles en que las personas viven. No abres la iglesia, tienes un problema. Primero prefieres ir al estadio, prefieres ir a los bares, prefieres ir a los restaurantes, pero no abres la iglesia. Cuando no entienden que es por cuidado a los demás, por cuidado a las personas que tienen mayor edad que yo, y eso que yo estoy viejo, tengo 70 años, mayor edad y son vulnerables. Entonces ellos quieren ir y no les quiero pasar porque yo no puedo controlar siendo médico, siendo doctor, siendo lo que sea, no puedo controlar quién es vulnerable y cómo le va a afectar a cada uno, pero sí los puedo cuidar, no puedo evitar, no puedo saber, de repente tú eres una persona antivacuna, no sé quién te ha metido tanta cosa en la cabeza y te da el virus y te sientes lo mejor, te vas a tomar fotos con tal vez en ropa de baño y todo, diciendo que no necesitas la vacuna, pero realmente es el sistema inmunológico que tu padre te dio. Pero tú no sabes cómo le va a afectar a los demás, cómo le va a afectar a tu abuela, a tu suegra, a tu mamá, qué sé yo, no sabes. Entonces tú debes cuidar a los demás. Y eso es cristianismo, cuidar a los demás. No preocuparse por dinero, no preocuparse por sustento, sino cuidar de los demás. Y a veces las personas no le entienden. Y cuando no le entienden, pues tu alma se abate.
Cuando no entienden, te da ansiedad. Y entonces tienes que recurrir otra vez al Señor. Porque el Señor te va a edificar a través de su palabra. Te va a dar las fuerzas que necesitas. Va a renovar las fuerzas porque tienes las esperanzas en Él. Y no solamente te va a sustentar durante todo este trajín, te va a sustentar con su palabra. En G hay un solo versículo que he tomado de G. O sea, G, cuando digo G es la otra palabra, estamos pasando ya a la otra estrofa, ¿no? En G dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. O sea, miren, mucho te puedo decir esto, que medites, que pienses, aleluya, y todo te puedo decir, pero nunca vas a pasar estas pruebas hasta que dentro tuyo tú mismo compruebes que los juicios, la palabra, los testimonios, toda la palabra de Dios es buena. Cuando tú conceptualizas que Dios es bueno, que su palabra es buena, entonces el oprobio se va. El rechazo se va. Pero mientras para ti la palabra de Dios sea una especie de amuleto que lees un versículo al día, una especie y no entiendes toda la maravilla que Dios está haciendo a través de su palabra y que es buena, entonces ahí recién vas a conquistar el oprobio. Ahí recién el oprobio se te va a ir. Por eso el Señor dice, quita de mí el oprobio que he temido. Quita de mí el oprobio. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a quitar eso? Porque buenos son tus juicios. Cuando tú conceptualizas que la palabra de Dios es buena, porque una cosa es tener la Biblia, una cosa es leerla por superstición, otra cosa es leerla por, por obligación, leer la Biblia al año, que yo todos los días medito, otra cosa es por anunciación, ¿no? Yo medito y yo leo la palabra de Dios y quieres saberlo. No, es saber que la palabra de Dios es buena. Es la palabra de aquel creador, de aquel que diseñó tu cerebro. No entiendo, amigos neurocientíficos, por qué no estudian la palabra de Dios. No entiendo cuando es la palabra de aquel que diseñó el cerebro. Tú estás tratando de estudiarlo a través de Functional MRI, a través de MRI, a través de SPEC, a través de sonogramas, a través de todo. Estás tratando de estudiar el cerebro, poniendo hombres, poniendo personas. ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no le dices, Padre, enséñanos? Y Él te va a revelar. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra y es importante. Ahora, ¿cómo actúa la palabra? Sabes que cada día descubro algo nuevo de cómo actúa la palabra en mi cerebro. Cada día descubro. Pero el Salmo 119 es algo que me ha hecho, como dice, sorprenderme de una manera increíble. Es demasiado para mi cerebro. Y cada día aprendo más. Cada día que leo y releo el Salmo 119, encuentro cosas de herramientas que pueden servir a mis pacientes. Por supuesto, con mis pacientes a veces yo no le puedo hablar de la palabra de Dios, pero sí le puedo hablar de las conductas, le puedo hablar de valores. Y entonces ellos mismos comienzan. Y cuando ellos ven mi paz, cuando ven mis fuerzas, cuando ven mi amor incondicional, ellos quieren aprender más y quieren saber más. Hay una persona que me escribía solamente de cosas, digamos, que él había aprendido en la tierra. Pero él se declaraba ateo. Ahora, después de estar conmigo, más o menos 3 semanas de estar conmigo, solamente me habla de Dios. Y eso que yo no soy proselitista. Yo solamente muestro al Señor. Solamente hablo de las ventajas de la palabra de Dios. Y lo que Dios, tú haces la decisión de leerlo. Porque yo te puedo hablar mucho del Salmo 119, pero de ti depende encontrar esto. Quita de mí el oprobio. Sé que tus hijos van a sufrir rechazo, van a ser insultados por estatura, por color, por diferente, porque esta gente, Satanás pues pone en esta gente, en este mundo, pone cualquier cosa para destrozar, someter y herir a los demás. Y se quita de mí el oprobio que he temido. Porque cuando tu hijo aprende que ha hecho algo en ti la palabra de Dios, cuando tu hijo aprende que tú amas la palabra de Dios y sobre todo le dices, hijo, no tienes idea lo bueno que es la palabra de Dios. Cuando tu hijo comienza a aprender eso, él podrá entender que su oprobio, su rechazo va a ser quitado. Va a ser quitado por el mismo Rey de Reyes a través de su palabra. En Bau, que es la próxima estrofa, dice claramente en el verso 42, dice, ¿qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué tenemos que responder a aquel que nos avergüenza?
aquel que nos insulta, que tenemos que, por supuesto que a veces cuando respondemos así, su respuesta va a ser peor, pero el Señor es el que va a tomar en cuenta eso. Y te va a dar algo increíble, vas a salir con la frente bien alto. Dice, y daré por respuesta, verso 42, a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Que en tu palabra, ¿sabes qué? Puede decirme lo que quieras, pero el que rescató mi vida con su sangre de mi vana manera de vivir es el Señor. Aquel que me ha dado vida, aquel que me ha dado confianza, aquel que me ha dado paz y aquel que me da fuerzas es el Señor. ¿Qué respuesta le daré a mi avergonzador? Que en tu palabra he confiado. Y puedes mencionar la palabra, puedes hablar de lo bello que es la palabra, lo bueno que es la palabra, porque ya la has meditado, ya la has guardado. ¿Te acuerdas? ¿Cómo hago y desecho el oprobio, el menosprecio? Guardando. ¿Cómo hago que el chisme no me afecte, lo que hablan, todo eso? Meditando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que te va a levantar, sustentar y vivificar? La palabra de Dios. Y ahora es, Señor, ¿cómo me quito todos estos oprobios? Cuando tú conceptualizas que la palabra de Dios es buena. Y en este verso 42 me encanta, porque es que ya has entendido. Ya no tienes vergüenza, ya puedes parar. ¿Sabes qué? Pueden hablar mal de ti, pueden insultarte, pueden despreciarte, pueden eso, pero vas a responder. Mira, no me afecta lo que tú hablas, lo que tú dices, ¿sabes por qué? Porque le daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Qué importante este punto, ¿no? Imagínate a tu hijo, imagínate a tu esposa, imagínate a todos tus hijos, familia, nietos, todo, teniendo esa autoestima levantada por el Señor y sabiendo en quién ha confiado. Porque el confiar en su palabra es confiar en Dios, confiar en aquel que diseñó mi cerebro. Y Él está conmigo y por eso en su palabra he confiado, es mi respuesta. Ya lo puede sentir usted, ¿no? Usted diga en tu palabra he confiado. Va a comenzar a subir en usted esa autoestima que el Señor ha puesto. Porque todas estas palabras son vivas y eficaces. Más profunda, o sea, más cortante que una espada de dos filos. Y entra hasta lo profundo de tu cerebro y discierne realmente el bien del mal. Dios quiera que me haya podido entender hoy día una manera diferente. Nos falta la última estrofa de hoy día, que es Zain. Zain es la letra del abecedario hebreo. Y dice en el verso 51, los soberbios, los que se creen mucho, y eso hay mucho. No sé si te das cuenta, pero siempre hay ascendencia, que el papá de eso, que el apellido que tiene, que él es blanco, que él no es moreno, que él es esto, que él es moreno pero no es blanco, el otro, que su papá fue eso, y comienzan a ensorbecerse. Los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Se acuerdan que antes eran los príncipes? Ahora son estos los del mundo que se creen algo más. Se creen, como dicen en mi país, la última papa frita del picnic. Estos soberbios se burlaron de mí. Pero hay una cosa, no voy a hacer lo que ellos hacen. No voy a tratar de seguir su ejemplo, no voy a tratar de llamarme soy hijo de tal y que yo sí tuve y que yo hice esto y que tenía este dinero y tratar de llegar a su propio nivel. No, solamente voy a tratar de no apartarme de la verdad. No apartarme de tu palabra, Señor. Los soberbios se burlaron mucho de mí y vas a tener ganas de responder, vas a tener ganas de ensalzarte. Tú deja que Dios sea el que te levante, no tú. Dios te levantará. Y dice, mas no me he apartado de tu ley. Señor, no me voy a apartar. Dios quiera que me haya entendido todo esto en estas 5 estrofas. Y eso que nos faltan muchas estrofas para aprender, pero era un método que te quería enseñar diferente de aprender el Salmo 119. Hoy día hemos tratado algo, la ansiedad, el rechazo, el menosprecio, el oprobio que es tan común hoy día. Y por eso dice estas bendiciones, en el verso 56, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Todas estas bendiciones. ¿Falta uno? ¿Alef? No, Alef es lo que yo puse para hacerles acordar de la enseñanza anterior. Oh, Alef era el primero. Sí. Alef, en el verso 6 ya empezaba en Alef y decía, entonces
no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea, para evitar el oprobio, evitar todo, los chismes, todo, y ya en Aleph nos dan una introducción, ¿no? Es en la clase pasada que tuvimos, que es el verso 6. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos, todas tus obras. Dios está contigo. Nadie puede estar contra ti. Dios quiere que me haya entendido hoy día, porque cada vez que leo el Salmo 119, más me sorprendo del poder de la palabra de Dios en mi vida. Y Dios quiera que sea para usted una bendición. Hoy día, ya la clase pasada hicimos para introducción 2 estrofas. Hoy día hemos hecho 5 estrofas. Nos falta más estrofas. Y cada vez que nos reunamos a aprender, te enseñaré una manera diferente de ver las cosas en el Salmo 119. No lo vas a encontrar tal vez en ningún sitio. Me he leído todos los libros posibles que hay del Salmo 119 y he escuchado varias prédicas del Salmo 119. Pero no he encontrado esta manera, por eso decidí hacerla pública, para que usted pueda aprender. Porque no se trata de superstición, no se trata de leer unos cuantos versículos para que Dios te bendiga, se trata de ser transformado a través de la palabra de Dios. Y esa es la mejor demostración, es el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos, 20 minutos te toma en leerlo, más o menos, de 15 a 20 minutos, más o menos te toma solamente leerlo, pero meditarlo, que sea toda una vida, que siempre lo guardes en tu corazón, y entonces podrás decir, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dios quiera que me haya podido entender hoy día este mensaje tan importante. Continuamos el miércoles con el Salmo 119 y Dios quiera que usted esté presente. Ahora, si lo ha podido aprender y entender, yo le aconsejo varias cosas. En primer lugar, lee el Salmo 119, léalo con sus hijos, el Salmo 119, y léalo conforme comience a ver la primera parte en que yo le enseño sobre las estrofas, ¿no? Y enseño que hay una mención de la palabra de Dios en cada versículo y una conducta que tenga y una consecuencia. Ahora hemos hablado de lo que está de moda, que es el oprobio, el menosprecio, el chisme y todas estas cosas en este mundo que cada día está más dividido, ¿no? Y cómo poder salir en eso. Eso va a ayudar bastante a tus hijos en la escuela y todo. Y yo te pido algo, si tú has podido aprender algo, compártelo con alguien más. Ahora, si no quieres compartirlo porque tal vez perteneces a una iglesia o perteneces a otra iglesia y no quieres que yo salga en Facebook y no te gusta que salga en Facebook y no quieres compartirlo, entonces apréndetelo. Aprende el Salmo 119 y compártelo por ti mismo. Incluso puedes hacer un YouTube parecido y que las demás personas aprendan. Porque nosotros no estamos para competencia, sino estamos para alabar a Dios y para llevar su palabra a todas partes. Ahora, quisiera orar por todas las personas que nos han escrito, que han pasado ciertas cosas. La hermana Esteves, ¿te acuerdas de Esteves, Marisol? Pido que oren por la hermana Esteves, una belleza de hermana. Ella ha pasado por bastantes cosas y te pido que sigan orando por Giovanna. Te pido que agradezco al Señor por Chuchi, que salió bien de su operación. Y por todas las personas te pido que oren por mi querida y amada hermana Grace, Graciela Escoto, que oren por ella. Y por todos los hermanos que están pasando por problemas. Oremos y acordémonos de todo, pero sobre todo hoy día quiero que ores por tus hijos. Que ores para que ellos puedan pasar este mundo. Y ya sabes la herramienta que tienen. Lo puedes leer, puedes escuchar. Y la herramienta es la hermosa, poderosa palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gran misericordia, Señor. Dios, gracias por tu palabra tan bella, Señor. Oh, Señor, cada vez que me enfrento a ella, soy bendecido, Señor. Y estas bendiciones sé que yo